Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, que intenta plantear los problemas que vive nuestra sociedad y nosotros como personas desde la perspectiva de las ciencias sociales, de las investigaciones y estudios que estas disciplinas hacen. Este día vamos a hablar de un tema que es fundamental en la sociedad chilena actual, que ha sido motor, su movimiento, de muchas de las transformaciones que hoy día estamos viviendo, que es el tema de los feminismos. Y lo vamos a ver desde una perspectiva particular, con una invitada particular, porque quien es nuestra invitada de hoy es parte de un equipo de investigación que hemos generado en el Departamento de Sociología, que el Departamento de Sociología ha generado, que se llama el Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social. Nuestra invitada, Silvia Madrid, es la subdirectora de ese laboratorio y tiene a su cargo la coordinación de la línea de movimientos sociales y a su vez trabajan específicamente en el movimiento feminista, del cual es una de las principales estudiosas e investigadoras en Chile. Silvia Madrid es socióloga, es profesora asociada del Departamento de Sociología y se formó en la Universidad Católica como socióloga, es magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y es doctora en Historia, con mención en Historia de Chile de la Universidad de Chile. Coordina el Núcleo de Investigación de Género y Sociedad, es editora de la revista Punto Género, es senadora universitaria, jefa de la Oficina de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, y como digo, es la subdirectora de este Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social, que es un proyecto que estamos desarrollando desde comienzos de este año, y que tiene, como digo, una línea de movimientos sociales, una línea de análisis político, analiza temas también de salud y pandemia y temas de comunicación, y tiene un laboratorio específico, un núcleo para estudios de datos, para precisamente ir nutriendo este análisis de coyuntura social. Y lo que queremos hoy día es analizar, a partir de una columna que en nombre del laboratorio, en su trabajo en el laboratorio, escribió Silvia Madrid, que fue publicada junto con otras de integrantes de este laboratorio en el diario El Mostrador. Pero nos interesa ir más allá, aprovechando su presencia, para analizar los temas que hoy día se están planteando en el movimiento feminista, en lo que ella llama los feminismos, teniendo en cuenta que estamos en presencia de un proceso constituyente que ha propuesto y elaborado de forma paritaria
entre hombres y mujeres, pero además que ha propuesto un texto constitucional en que se define un Estado y una democracia feminista o paritaria, en que junto con ser una constitución ecológica, de derechos, de un Estado democrático y social de derechos, es también una constitución feminista, y al mismo tiempo tenemos un gobierno inaugurado hace algunos meses que se ha declarado gobierno feminista. Eso significa que ha habido, sin duda, unos enormes avances y logros del movimiento feminista, que a su vez ha pasado por cambios importantes que tienen que ver con, desde el momento del estallido, pero que, sobre todo, la pandemia ha significado también transformaciones en la acción del movimiento de mujeres. Y eso plantea también temas los cuales hablaremos al final sobre cuáles son las tareas del futuro. Habiéndose conseguido estos logros que ha conquistado el movimiento feminista en el caso chileno, estas transformaciones que ha sufrido con lo que ha significado la pandemia, ¿cuáles son las nuevas metas o grandes metas que se plantean para el futuro? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Silvia Lamadrid, y partamos por, ¿tú dirías que el movimiento feminista puede sentirse orgulloso en su diversidad de sus conquistas en lo que ha sido la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución en Chile, y en lo que ha sido su papel y la importancia que se le da en el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. O sea, sin duda que el movimiento feminista tiene mucho de qué estar orgulloso en relación tanto con el proceso constituyente como con muchas de las cambios, de las propuestas que trae el gobierno de Boric. Ahora, partamos por el constituyente. ¿Qué es, a tu juicio, lo central que ha conquistado el movimiento feminista, o en lo que la propuesta de nueva constitución se acerca más a la demanda o los planteamientos del movimiento feminista? Es que son varias, ¿eh? Yo diría que el concepto de paridad y de igualdad sustantiva. En el sentido de que la igualdad sustantiva recoge la necesidad de reconocer las diferencias entre la diversidad de seres humanos marcados por los géneros que estamos en la sociedad, y a partir de eso establecer derechos específicos. Creo que eso es importante. Y a eso se refiere la igualdad sustantiva, porque la igualdad, como la entendíamos en el modelo liberal, como aparece en la Revolución Francesa, es el supuesto de una igualdad abstracta para todos. Para todos, y uso la palabra para todos, porque no reconoce la real diversidad de la sociedad. O sea, en el caso de la Revolución Francesa, muy evidentemente no reconoce que no le va a reconocer derechos a las mujeres de partida. Entonces la igualdad era... Entonces esta igualdad que se está planteando ahora es una igualdad distinta que... tanto en el caso de la diversidad de géneros como en el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios, reconoce que hay diferencia, y es la diferencia la que tiene que ser relevada de tal manera que sean
puestos en condiciones de alcanzar esa igualdad sustantiva. ¿Ya? Entonces, ese creo que es el piso básico, el reconocimiento de la dignidad de los que no eran vistos, de todos aquellos que bajo esta capa de la igualdad desaparecían y se esfumaban, y el igual finalmente era el dominante masculino. Esa primera distinción me parece clave. Y otra que creo que es muy importante. Queda consagrado en la Constitución, a tu juicio, queda consagrado, porque esa demanda de igualdad ya venía hace mucho tiempo, pero ahora el avance es que queda consagrado eso en la Constitución. Sí, queda con esas palabras, con las palabras de igualdad sustantiva, que es el concepto que se ha construido para reflejar el tipo de igualdad, para reflejar esta concepción distinta de igualdad. Eso creo que es clave, porque eso es además lo que abre el camino a ciertos derechos específicos que también están reflejados en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida sin violencia, el derecho a la identidad, y los derechos sexuales y reproductivos, que los derechos sexuales y reproductivos son diversos para los seres humanos, no son exactamente iguales para todos, van a implicar distintas políticas, distintas acciones de parte del Estado, de las leyes, para que queden adecuadamente protegidas la diferencia. Eso es uno, el derecho a la vida libre de violencia, los derechos reproductivos, y con eso abrir la posibilidad del control de los cuerpos para las mujeres, que es el reconocer que se tiene derecho a elegir, y por lo tanto eso debería a su vez quedar consagrado en leyes. Pero eso es la etapa siguiente, ahora estamos en la Constitución. Entonces, derecho a vivir una vida libre de violencia y derechos en relación con la sexualidad y la reproducción. Y el otro elemento que va parejo con esta igualdad sustantiva y estos derechos específicos es la paridad, pero la paridad en su contenido más profundo, que es validar la necesidad de la participación efectiva también de toda esta diversidad de géneros y de pueblos, y, en fin, de distintas condiciones. No es solo la paridad hombre-mujer, es mucho más que eso. Implica dejar de cerrar los ojos ante esas diferencias, nuevamente. Y eso creo que es clave en términos de cómo vamos a entender, ya pasando de la Constitución más bien al gobierno, creo que es clave en cómo el gobierno pueda articular formas para viabilizar esa necesidad de participación paritaria en la construcción de todo el quehacer de este nuevo gobierno. No, pero antes de pasar al gobierno, que es cierto que la Constitución lo que asegura es paridad, digamos, por decirlo así, en cargos. Y en ese sentido no deja de ser importante, porque lo que asume en el articulado es la paridad en cargos en todas las funciones del Estado. Es decir, ya no solo, digamos, la paridad parlamentaria, que ya era, o la que se consiguió precisamente para la Convención Constitucional, sino en todos los distintos cuerpos colegiados que el Estado tenga, empresas públicas también, etcétera. Claro, sí, creo que en la Constitución lograron visibilizar lo complejo que es esta democracia con perspectiva de género, como está planteado en la Constitución, en que se reconoce que hay que mirar la diferencia y no, insisto, en hacer como que no la vemos. Eso me parece que y también hay un articulado en eso, no solo respecto a la paridad de género hombre-mujer, sino no se habla estrictamente de paridad, pero sí de representatividad, participación de los, digamos, otros géneros, de aquellos que no se consideran ni hombre ni mujer, de la diversidad sexogenérica. Sí, exactamente.
Claro, porque por eso te decía que que bajo ese manto de la igualdad abstracta se encubría una diversidad muy grande, dominada por los varones propietarios, por así decir, pero que debajo hay una multiplicidad enorme. O sea, la categoría de género está como ha sido naturalizada en función de las posibilidades de la reproducción, pero en realidad los seres humanos son mucho más diversos que eso. Entonces, validar eso, validar el derecho a tener la identidad que uno se quiera dar y por lo tanto ser reconocido en la sociedad como ciudadano o como cualquier otro, o otro, me parece que es clave. Y por lo tanto salir del esquema de rígido de dos géneros, que básicamente construcción social, eso, el imaginarnos y que es tan necesario que los hombres sean de una manera, las mujeres de otra, y de partida que haya hombres y mujeres, y no otra posibilidad. Y fíjate que la otra cosa que es muy importante respecto a los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo si uno mira lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, es la consagración, para el caso chileno, la consagración constitucional del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, el derecho sobre su cuerpo, cosa que mientras nosotros estamos avanzando civilizatoriamente, Estados Unidos ha realizado un retroceso en esa materia. Sí, es bastante trágica la involución estadounidense, ¿eh? Porque, bueno, en realidad se vio desde el momento que eligieron a Trump. Que hayan elegido a Trump es una cosa bastante impresionante, verdaderamente, y devela sobre todo las infinitas diferencias sociales en Estados Unidos, ¿eh? O sea, en el momento de la decadencia del imperio se revela toda la brutal desigualdad de clase y étnica que tiene en Estados Unidos, y que eso conduce a este tipo de como defensas de esta cosa de hacer América grande de nuevo, pero es la América blanca en la que están pensando. Entonces, la América blanca refugiada además en valores cristianos fundamentalistas. América blanca y de hombres. Claro, y de mujeres buenas, que se comportan bien y están dentro de la religión cristiana. Y que sea muy blanca. Ciertamente, claro. Oye, bueno, y respecto antes de entrar a las transformaciones o cambios que han habido en el movimiento feminista y en el feminismo desde la pandemia para adelante y a las tareas del futuro, respecto del nuevo gobierno, da la impresión también que es, bueno, es primera vez en la historia que un gobierno en Chile se define como un gobierno feminista. Feminista y ecológico. Ahora, ¿cuáles crees tú que, más allá de la importante declaración simbólica, es importante, ¿cuáles crees tú que van a ser las principales conquistas o avances que se van a obtener en términos de los feminismos durante el gobierno, dejando de lado el tema estrictamente de la Constitución? O sea, este gobierno, ¿qué políticas crees tú que van a ser especialmente importantes y caras al movimiento feminista? La estricta verdad es que yo no sé exactamente cuál es porque no está muy claro para dónde va este gobierno. Yo confío en que este gobierno retome algo, digamos, de la tradición de los antiguos Hernández, los Hernández de la Concertación, muy criticados y muy criticables, pero sin embargo creo que hicieron una tarea bastante importante en términos de instalar el tema, de instalar
la dignidad de las mujeres. Creo que el cómo las mujeres se veían a sí mismas en el gobierno de Bachelet, por ejemplo, a cómo se veían en los años 60 es bien distinto. Entonces creo que ahí hay un punto bien importante en esa revalorización de las mujeres, de sus derechos. Y ahí ya estoy hablando de mujeres, puesto que estoy hablando de las políticas vinculadas al Servicio Nacional de la Mujer y tal. De ahí vemos lo de las diversidades. Pero sí creo que sería clave que esa forma de articular políticas cambiara el modelo de la concertación, que era tecnocrático de arriba para abajo. O sea, cuando la concertación se instaló el Servicio Nacional de la Mujer, no todavía el Ministerio, bastante contrapelo de lo que la derecha quería, así que hay que reconocer un gesto así fuerte en validar lo que el movimiento de mujeres antidictatorial había demandado. Sin embargo, no lo hizo tecnocráticamente, lo hizo como bajando las políticas que están en las Naciones Unidas, como esas propuestas globales, y no estableció un diálogo con las organizaciones de mujeres, lejos de eso. O sea, no las validó. Yo estaba en ese tiempo en las organizaciones de mujeres que habíamos dado la lucha contra la dictadura, y de pronto nos encontrábamos con que la única manera de incidir era estar dentro del Estado, que es lo que aparecieron después, ha sido tan cuestionado, en el sentido de que como que o te transformabas en tecnócrata o no había diálogo. Y no hubo diálogo, y por lo tanto el movimiento de mujeres, tal como todos los otros movimientos sociales, tendieron a diluirse, a desvanecerse. Y eso lo reflejó muy bien Marcela Ríos y el equipo que trabajó cuando cuestionó eso y planteaba que precisamente no era posible seguir avanzando en más demandas del movimiento de mujeres, de eventuales feminismos, si no había un movimiento detrás. Y precisamente lo que durante el periodo de la concertación, en la medida que no había ese diálogo con la sociedad civil, no había movimiento. Ahora, el movimiento feminista renace precisamente cuando renacen todos los otros movimientos. Es una reacción general contra la acumulación de injusticias, digamos. Fundamentalmente a partir de 2011-2012, digamos, uno diría. Yo le pondría 2006. Aunque uno podría ubicarlo en el 2006 también, ¿no es cierto? Pero, digamos, yo creo que a partir del 2011-2012... Te quería señalar una cosa. Yo creo que sí hay una cosa que en este gobierno es importante en su impronta, que no hay que desconsiderarla, y es la definición en el comité político de la participación de la persona que está... de la ministra de la Mujer. Entonces, eso yo creo que es clave, porque significa, tal como tiene que haber una mirada de hacienda, digamos, o tiene que haber una mirada de política en general, tiene que haber una mirada desde la perspectiva feminista para todas las políticas, incluso para cada discusión que se tenga, tiene que haber una mirada al respecto. Pero ahora le quería llevar a otra cosa. ¿Cuáles son? Déjame porque no se ve la idea. Pues sí, yo decía que eso era lo que no tenía que hacer. Lo que tiene que hacer es establecer canales de participación, o sea, escuchar a la sociedad civil, porque esa es la forma en que tú puedes promover que se desarrollen las organizaciones. No se trata de instalar los centros de madres, sino de que en la medida que se abran instancias de participación eficaz, real, sí va a tener sentido para las mujeres, las diversidades, organizarse y plantear entonces sus demandas. Creo que eso que se aproxima un poco a lo que comentaba ayer en el seminario que tuvimos Sofía Donoso, cuando decía que el PT brasileño había sido mucho más integrador de la sociedad civil en la confección de políticas en todo sentido, pero también en el plano de las mujeres. Y eso le dio una impronta bien diferente, por lo tanto, a la instalación del feminismo en Brasil. Lo reconoció, lo potenció.
Ahora, ahí hay un punto también que tiene que ver con el tema más general que tocábamos al comienzo de la Constitución. La Constitución brasilera consagraba un sistema de participación y de presencia de la sociedad civil desde los presupuestos participativos para arriba, pero que eran las conferencias nacionales. Y las conferencias nacionales, y había conferencias por estado, que en Chile serían regiones, en fin, consagraba todo un sistema de participación. De hecho, el concepto de democracia participativa se empezó a acuñar precisamente en el caso brasilero. No, la otra cosa que yo te quería preguntar ahora era respecto de lo que significó, lo que ha significado, porque es parte de las cosas que tú has estudiado, sobre todo a partir de reflexiones en torno a una encuesta 8M, que el significado o las transformaciones de la pandemia, que introdujo la pandemia en el movimiento feminista. O sea, hay un cambio en los feminismos, según tú. ¿Cuáles son esos principales cambios que se producen? O sea, más bien lo que sostenemos en el artículo es que el feminismo tuvo la capacidad de adaptarse a condiciones extremadamente adversas que fueron las que se generó la pandemia. Y que el feminismo tuvo la capacidad porque el feminismo venía hasta el 2019, digamos, hasta el 2020, hasta que nos encerramos en cuarentena, venía en la calle. La última gran actividad antes del encierro fue el 8 de marzo del 2020. ¿Ah? Entonces, la marca de los feminismos es esta presencia callejera, esta masividad. Y eso, evidentemente, ese contacto, ese vernos cara a cara, estar ahí, con toda esa capacidad de expresión corporal, física, como de escenificar la rebeldía, ¿eh? que desarrolló el movimiento feminista, obviamente se vio. Y está muy bien ejemplificado, ilustrado en las tesis, digamos. Por supuesto, claro, las tesis son emblemáticas, así como que es el punto ahí donde el Aleph, donde está todo. Porque es fantástico las tesis. O sea, viste cómo una parlamentaria estadounidense citó las tesis. A propósito de la pelea que van a tener que dar ahora para recuperar el derecho nacional. Bueno, entonces eso obviamente se apagó, pero creo que el feminismo tuvo la capacidad de mantenerse muy articulado, por una parte, porque es un movimiento bastante joven, compuesto por sobre todo mujeres jóvenes, que tiene mucha capacidad de utilizar las redes sociales. Pero también porque creo que se conectó con su vieja historia, porque la vieja historia del movimiento de mujeres, este movimiento de mujeres poblacional, sí, objetivamente el movimiento poblador era el movimiento de las pobladoras, y con dirigentes varones, pero eran básicamente mujeres, y en las poblaciones, en el vecindario, eran las mujeres las que articulaban la JAP o todo el tejido social vecinal. Y eso yo creo que se vio muy claramente la capacidad de recuperar eso en las ollas comunes, en toda clase de expresiones solidarias que fueron imprescindibles para sobrellevar la crisis. Y bueno, ese es uno de los el lado oscuro de todo eso es la pérdida de inserción laboral formal, que eso afectó más a las mujeres que a los hombres. Eso está probado en todos los datos, que la mayor pérdida de trabajo asalariado ha sido por parte de las mujeres, que han desarrollado la capacidad de tener iniciativas económicas, generar ingresos, como lo han hecho por lo demás a lo largo de toda la historia de Chile, porque también todos los estudios sobre el mundo popular demostraban cómo los hogares populares siempre se mantuvieron con el salario del padre,
pero también con las muchas otras actividades que realizaban las mujeres y que completaban, por así decir, la economía familiar. Y que además, en el caso de los sectores más pobres, en ausencia del padre, o sea, en que ahí había que arreglársela. Esa capacidad yo creo que resurgió ahora y está ahora, pero está, y yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que va a tener este gobierno, cómo apoyar, cómo potenciar a toda esta multitud de microempresarias que están en realidad sobreviviendo. O sea, la dimensión laboral en la pandemia afectó a todo el mundo, pero afectó especialmente a las mujeres. Sí. O sea, ahora, por otro lado, puso relevancia, y esa es la cosa importante, y con esto tenemos que ir cerrando, y por eso te quiero preguntar, puso de relevancia el tema del cuidado, en el cual es el actor mujer, o la actora mujer, la que es central en la sociedad. Y ahora, entonces, te quería preguntar lo siguiente, hacia el futuro, ¿cuáles son lo que tú dirías que son las tareas o problemas centrales que tienen que enfrentar o que enfrentan los feminismos? Bueno, defender exactamente que se concreten las normas de la Constitución. Bueno, en primer lugar, la primera tarea histórica, aprobar la Constitución. O sea, no me cabe la menor duda que los feminismos chilenos necesitan que se apruebe esa Constitución. ¿Y tú crees que se van a movilizar suficientemente para eso? Yo creo que si alguien se va a movilizar, va a ser el feminismo. De hecho, ya está movilizado. O sea, hay cualquier iniciativa al respecto, porque es imprescindible. O sea, sin esas normas, volvemos a la Constitución de Pinochet. O sea, volvemos a la irrealidad de la exclusión absoluta de todo lo que no es el ciudadano masculino y propietario además. Pero entonces como que la tarea es, bueno, si al gobierno le cabe la tarea de facilitar la organización, también al movimiento le cabe el seguir organizado, seguir peleando. Tarea en la que yo creo que está la vocación puesta, ¿eh? O sea, todas las investigaciones demuestran que en cualquier minuto esto está presente, ¿eh? Y es muy interesante, nosotros acabamos no solo como facultad, como campus, de tener un largo paro estudiantil, y una de las demandas termina siendo, junto con la alimentación y todo eso, el romper el binarismo de los baños, que fue motivo de chiste, pero sin embargo creo que es una demanda bastante sensata. O sea, ¿en función de qué tenemos que mantener eso? Creo que eso quiebra creo que es una tarea muy fuerte del feminismo, seguir luchando contra esta noción binaria, excluyente, que nos mete en caja, y validar la diversidad, el derecho a vivir la propia vida, digamos. Pero eso en un proyecto que tiene que, además, reconocer mucho la urgencia de derechos colectivos que tienen que ver mucho con, desde luego, salud, educación, justicia, pero también y muy centralmente con el trabajo. O sea, yo creo que uno de los ejes en que habría que empezar a elaborar más, a intencionar más, es el trabajo de calidad y la necesidad del Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que ha estado presente en el movimiento, ¿eh? O sea, todos los últimos años el movimiento feminista ha convocado a la huelga feminista, que es como un sueño, porque una huelga feminista, pero lo importante de la convocatoria a la huelga feminista es que se retoma el hecho del trabajo de las mujeres, de este trabajo no reconocido, y la necesidad del trabajo, o sea, cómo compatibilizar estas dobles, triples jornadas. En suma, mirar todo el desarrollo económico de otra manera.
Así es. Entonces, y eso incluye no solo este mundo del trabajo, también incluye el mundo de la relación con la naturaleza, en la que yo creo que también los feminismos tienen un vínculo muy, muy claro, muy directo y que se puede potenciar mucho más. Bueno, muchas gracias, Silvia Lamadrid, que nos ha acompañado hoy día para conversar sobre, no vamos a decir la nueva cara de los feminismos, pero las transformaciones que el movimiento feminista ha ido viviendo de cara a la que ha sido el proceso constituyente y lo que es este nuevo gobierno que se declara gobierno feminista, entre otras cosas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado en estas reflexiones. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por la conversación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.